Creó el universo en 6 días y el séptimo día reposó. En el séptimo día creó al hombre, creó la familia y dice que todo era bueno en gran manera. Y en el capítulo 12 nos introduce a un personaje, Abraham, al padre de la fe, al que conocemos como padre de la fe. Y a ese personaje Dios le hace una promesa, que le daría a su descendencia una tierra, un terreno de 300,000 millas cuadradas. Este hombre no tenía familia, no tenía hijos, tenía esposa, pero no tenía hijos, y ya conocemos la historia. A los 99 años, por fin esa promesa se hace realidad y Dios le da un hijo de su propia sangre. Ese hijo es Isaac. Isaac tiene hijos y el hijo de Isaac, Jacob, continúa esa promesa, y esa promesa va pasando uno tras otro. Pero parte de la promesa era que ellos iban a estar esclavos por 400 años, y se cumplió. Después que José, el hijo, uno de los hijos de los 12 hermanos de los hijos de Jacob, llegó a Egipto esclavo, y Dios lo usó a él para salvar al pueblo de una hambre que se desató por 7 años. De esa manera el pueblo de Israel llegó a Egipto en esclavitud y permanecieron en esclavitud por 400 años, hasta que Dios levantó a otro hombre, Moisés. Y pasamos a Éxodo, que quiere decir salida de la cautividad, salida de Egipto, de la esclavitud. Ya hemos visto cómo este hombre creció en el palacio 40 años, parte de la realeza de Egipto. Quizás era uno de los que estaba para llegar a ser faraón algún día. A los 40 años, este hombre hace algo, le quita la vida a un egipcio y sale huyendo al desierto de Madián, donde pasa 40 años sin hacer nada, en el desierto, pastoreando ovejas. De repente Dios lo llama y le dice: Moisés, tienes que regresar a Egipto a sacar mi pueblo de esclavitud. Moisés va, saca al pueblo de Egipto, y pasamos al libro de Levíticos. En el libro de Levíticos, el pueblo de Israel empieza a olvidarse de lo que Dios ha hecho con ellos, y empiezan a desobedecer, empiezan a fallarle a Dios. Y a causa de su obediencia, lo que pudo haberles tomado 11 días de camino desde Kadesh Barnea hasta Canaán, les tomó 40 años en el desierto por su desobediencia. Después de los 40 años, ya Moisés tenía 120 años, y lo hemos dejado a final de Deuteronomio, cuando Moisés acaba de morir. Antes de morir, Dios le enseña la tierra prometida y le dice: Moisés, esta es la tierra de Canaán. La puedes ver, pero no puedes entrar en ella, porque me desobedeciste. Y Dios deja a otro hombre que toma el liderazgo, a Josué. Y es ahí donde estamos, en el libro de Josué, la conquista de la tierra prometida. ¿Puede imaginarse usted Moisés encima del monte Nebo, observando la tierra, observando toda Canaán? Quizás alcanzaba a ver la ciudad de Egipto, quizás alcanzaba a ver las llanuras de Canaán, no sé. Pero el corazón de Moisés, me imagino que hubiera querido al menos cruzar el Jordán y decir: llegué, entré a la tierra. Pero Dios no se lo permitió. Nuestro versículo clave para este libro se encuentra en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es uno de mis versículos favoritos. ¿Cuántas veces digo eso? Sí, cada vez que predico creo que les digo lo mismo, pero en realidad este es uno de mis favoritos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un mandato que Dios le está dando a Josué. Y mis hermanos, Dios quiere que la ley, que la palabra de Dios esté en nuestra boca constantemente. Que usted no diga nada sin reflexionar, sin hacer referencia a este libro, a las Santas Escrituras. Muy bien, vamos a datos que necesitamos saber antes de entrar de lleno al estudio. En primer lugar, el autor. ¿Quién escribió el libro de Josué? Josefo, quien es un historiador que vivió en los años 200 más o menos, dijo que son varios los escritores. Y él ha dicho que los escritores pudo haber sido Josué mismo, algunas partes fue Josué, otras partes quizás Elíasar. ¿Se acuerda quién es Elíasar? Era el hijo de Aarón, uno de los sacerdotes. ¿Se acuerda cuando los hijos de Aarón pecaron en el templo y Dios les quitó la vida ahí mismo en el templo? Elíasar llegó a ser el sacerdote. Después que Aarón murió, él quedó como sumo sacerdote. Y el otro se cree que fue Fineas, quien era el hijo de Elíasar. Entonces, creemos que los escritores, aunque quizás fueron más de estos, de acuerdo a Josefo, este historiador nos dice que pudo haber sido Josué, Elíasar y su hijo Fineas. Fineas fue otro sacerdote que, si nos acordamos, en Números 17, él tuvo un celo por Dios. Después que los hijos de Israel pecaron contra Dios y Dios estaba castigándolos, acababa de abrir la tierra y que se tragó la tierra a varios, y todavía en medio de ellos se levantó uno de los israelitas y pasó pecando en frente de todos. Y Fineas tomó una lanza y prácticamente dice la palabra de Dios que atravesó al hombre y la mujer que estaban pecando. Ese es Fineas. Entonces, el autor, creemos que fueron varios. La fecha fue escrito más o menos 1400 años antes de Cristo, 1405 aproximadamente. El Éxodo se cree que ocurrió en el año 1445-1446, 480 años antes que Salomón construyera el primer templo, de acuerdo a Primera Reyes 6:1. Moisés, sabemos que guió al pueblo de Israel por 40 años. Entonces, si Moisés guió al pueblo por 40 años y el éxodo sucedió en el año 1445, eso nos pone más o menos en el año 1405. El propósito del libro: continuar la historia del pueblo de Israel, la conquista y la repartición de la tierra. A través del libro vamos a ver un tema teológico que se refiere al descanso del pueblo. Y muchos han relacionado Canaán como el cielo. Como el cristiano estamos pasando ahorita en el desierto de la vida y vamos rumbo a Canaán. Es más, hay un canto que dice vámonos a Canaán, aleluya, vámonos a Canaán. Es lo que la iglesia ha enseñado. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con esa ideología, porque si así fuera, quiere decir que aún en el cielo nos esperan varias batallas, porque vamos a ver que los primeros 7 años que Josué estuvo en Canaán, estuvo en guerra. 7 años en campañas de guerra. 7 años fue lo que les tomó para tomar toda la tierra de Canaán. Yo creo que el cielo ya no vamos a ver
batalla, no vamos a tener batalla, ¿verdad? Así es de que el tema teológico que vamos a encontrar es un reposo. Dios, no cabe duda que tiene planes de reposo para su pueblo, tiene planes de paz para su pueblo, y va a llegar el día que nosotros vamos a gozar también de esa paz. Amén. Pero mientras estemos aquí, continuamos en la lucha, continuamos en el desierto. El libro se puede dividir en 3 partes. La primera parte es la preparación para la conquista, de los capítulos 1 al 5, que con la ayuda de Dios vamos a ver esta noche. La conquista del capítulo 6 al 12 y la repartición de la tierra, capítulo 13 al 24. Muy bien. Datos importantes, aún más datos importantes. Es el 6º libro de la Biblia. Ya concluimos el Pentateuco. Josué es el 6º libro, pero es el primer libro en la serie de 12 libros históricos, de Josué a Esther. Todos estos libros son históricos, mencionan la historia del pueblo de Israel. 24 capítulos, abarca aproximadamente un periodo de 30 años. Josué se cree que nació en Egipto bajo la esclavitud. Se cree que fue uno de los oficiales en el ejército de Egipto. Se han encontrado pruebas arqueológicas con nombres de israelitas que fueron parte del ejército egipcio. Así es de que es posible. Tenía más o menos 45 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Tomó el liderazgo del pueblo de Israel a los 85 años después de la muerte de Moisés. Guió al pueblo por 25 años y se cree que falleció más o menos a los 110 años. Sabemos que fue el primer general del ejército de Israel. En Éxodo capítulo 17, cuando Israel estuvo en guerra contra los amalequitas o Amalek, en Éxodo capítulo 17 dice la palabra de Dios que Moisés le dijo a Josué: busca varones valientes para que vayan y peleen con los de Amalek. Y Josué empezó a buscar los hombres de guerra. Así es de que con eso es que se cree que sí es posible que Josué fue parte del ejército de Egipto, por el conocimiento que él tenía de guerra y de cómo formar un ejército. Sabemos también que fue uno de los 12 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra en Números 13. ¿Se acuerdan? Moisés puso un equipo de 12 espías a que fueran a reconocer a Canaán. 10 de los 12 regresaron y dijeron: no vayamos ahí, hay gigantes, nos van a matar, no podemos pelear contra ellos. Y Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron: sí podemos, ya Dios nos ha dado la tierra, vamos y tomémosla, ya es nuestra. Esa era una característica de Josué, un hombre valiente, obediente, temeroso de la ley de Jehová. Necesitamos más hombres como Josué. Necesitamos varones valientes, obedientes, que teman la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Sabemos que el territorio que Dios les había dado abarca más o menos 300,000 millas, como ya dije, 300,000 millas cuadradas. Sin embargo, en los mejores días del pueblo de Israel, Israel solo ocupó 30,000 millas cuadradas. Dios les había dicho, lo único que tienen que hacer es ir, pararse en la tierra, cualquier parte que su pie pisaron es suyo, es de ustedes, ya se las he dado. Pero la desobediencia del pueblo no les permitió ver la promesa completa que Dios les había dado. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros detenemos las bendiciones de Dios por no ser obedientes? Dios nos quiere bendecir, nos dice, ya, quiero bendecirte, quiero prosperarte. Lo único que tienes que hacer es buscarme, obedecerme, y la promesa es tuya. Y a veces, como el pueblo de Israel, nos comportamos un poquito, ¿cómo se dice? Desobedientes, y no hacemos caso a la voz de Dios. Seguimos versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Perdón, se me perdió. ¿Dónde estaba? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios comisiona a Josué. Oficialmente lo instala como el general del ejército de Israel. Le hace una promesa y le da un mandato. La promesa es: nadie te podrá hacer frente, nadie te va a tocar. Estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Y mis hermanos, Dios nos hace esa promesa a nosotros también. Si usted busca conmigo Romanos 8:31, Romanos 8:31, no pierda su lugar en Josué. Mire lo que Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá hacer algo a nosotros? Nadie, nadie. Nadie nos puede hacer nada. Nadie nos puede quitar esa salvación que ya Cristo nos ha dado. La promesa que Dios le hizo a Josué nos las ha hecho a nosotros también. Nadie te podrá hacer nada, porque ya eres mío.
Eso es algo, mis hermanos, que nos debe de llenar de gozo. Y Jesucristo mismo promete en Mateo 28, versículo 28, yo estaré con vosotros todos los días. El Espíritu de Dios está en usted. El Espíritu de Dios le protege de todo mal, aun cuando usted no se da cuenta. La promesa no es solo para Josué, sino también para nosotros. Ahora el mandato. La promesa también viene como un mandato. Le dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cree usted que había temor en el corazón de Josué? Sí, yo creo que sí. Sí. En primer lugar, Josué sabía quiénes eran los cananitas, los amorreos, los heteos, los jebuseos y todos los feos. Él lo sabía muy bien y sabía que él iba a enfrentar a cada uno de ellos. Y sabía también con qué pueblo estaba lidiando. Él había visto lo que el pueblo había hecho. Cómo los 10 espías prácticamente trataron de voltear el pueblo contra Moisés. Él lo había visto. Había temor en su corazón quizás. Y Dios le refuerza diciéndole, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe que hasta este día he leído unos comentaristas? Los oficiales israelitas, dice que después de terminar una marcha, cuando son comisionados, llegan a la cima de una montaña, y ahí en la cima de una montaña les leen este pasaje y les dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hasta hoy en día, la comisión para un oficial en Israel continúa siendo la misma. La comisión para un oficial aquí en los Estados Unidos, créame que no es la misma. El oficial promete defender la nación y la constitución contra cualquier enemigo de la nación o fuera de la nación. Y termina, que Dios me ayude. Pero todo está basado en las fuerzas del oficial. La comisión de Josué está basada en las fuerzas de Dios mismo. Una promesa y un mandato. Y si usted quiere ser prosperado, usted quiere saber el secreto, es guardar la palabra de Dios. Guarda la ley. Medita todos los días, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tuvo éxito en cada batalla porque primero buscaba la guianza de Dios. Y la única vez que no lo hizo, le fue mal, lo cual vamos a llegar ahí. Pasamos al capítulo 2. Del desierto a la tierra prometida. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de Rahab, de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ahora, ¿quién era Rahab? Rahab, dice la palabra de Dios, que era una ramera, una prostituta, que vivía en las paredes de la ciudad de Jericó. Las paredes de Jericó eran tan amplias que la gente había hecho sus casas mismas entre las paredes de Jericó. Ahí entre esas paredes esta mujer vivía. Los espías llegaron a Jericó y esta mujer los entra en su casa, y si usted leyó el capítulo, ella los sube a la azotea, los esconde. Y después de hablar con ellos, en versículo 9, le dice Rahab,
sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire qué mujer esta. Algo que usted no se esperaría de alguien como ella. Ella les dice, sabemos quiénes son. El pueblo de Jericó tiene miedo a causa de ustedes. Hemos oído cómo Dios abrió el Mar Rojo. Hemos oído lo que le hicieron a los reyes, a Og, cómo tomaron esas ciudades. Lo hemos oído. Y sabemos que su Dios, les dice, es Dios arriba en el cielo. Rahab la encontramos en el capítulo 11 de Hebreos. La fe de Rahab, una mujer que por su fe alcanzó salvación. Si usted leyó el pasaje o ya conoce el pasaje, los espías hacen un trato con ella y le dicen que ponga una ¿cómo se dice? Una rope, una cuerda, una soga, algo de escarlata, una cuerda roja, desde la ventana de su casa, para que el ejército de Israel sepa dónde ella vivía, y cualquiera que estaba en su casa no los iba a tocar. Dios alcanzó la vida de esta mujer, transformó su vida de tal manera que esta mujer llega a ser parte del linaje mesiánico, llega a ser bisabuela del rey David. Esta mujer se casa con Salmón. Con Salmón tiene un hijo que se llama Booz. Booz se casa con Ruth. Ellos tienen un hijo que se llama, se me escapó su nombre, Obed, gracias. Ya veo mi ayuda idónea, ya ven. Obed. Y de Obed viene David. Mis hermanos, Dios un día nos vio a nosotros también como Rahab. Y muchos dicen, ¿cómo Dios puede usar una prostituta? Que somos tan diferentes nosotros. Pecado es pecado. Sin embargo, Dios nos rescató del pecado donde estábamos, sea cual sea. Las cosas más insignificantes son las que Dios usa para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios en Corintios. De lo contrario, yo no estuviera aquí. De lo contrario, Rahab no hubiera sido alcanzada. Muy bien, pasamos. Israel cruza al Jordán. Capítulo 3. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Muy bien, este es el mapa de la conquista de Canaán. Muy pequeño para que usted lo alcance a ver, pero si usted va atrás de su Biblia, la mayoría de las Biblias tienen mapas que usted puede ver.
Y usted puede empezar a reconocer y relacionar el mapa en su Biblia con el mapa que está aquí arriba. Usted puede ver que, a ver, esta es una mejor foto quizás. Josué pasa el Jordán un poquito arriba del Mar Rojo. Y si usted leyó este capítulo, dice la palabra de Dios que Dios detuvo las aguas en la ciudad de David. A ver, la ciudad de David se encuentra aquí arriba. ¿Sí puede ver? ¿Alcanza a ver? Esta es la ciudad de Adán, perdón, la ciudad de Adán. Ahí se detuvieron las aguas. Esta fue la parte donde Israel cruzó. Toda esta parte del río se secó. ¿Se acuerda cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto? Amén. Cuando secó, abrió el Mar Rojo. El mismo milagro Dios hace. ¿Por qué? Porque esta generación, quizás la mayoría de ella era muy pequeña o había nacido en el desierto para haber visto este milagro. Y Dios confirma el ministerio de Josué haciendo el mismo milagro. Y si usted leyó, se puede dar cuenta que los de Jericó dice que tuvieron temor porque se dieron cuenta cómo las aguas se detuvieron. Ahora, los cientólogos siempre andan tratando de buscar, ¿cómo se dice? Razones, ideas de lo que pasó y contradecir lo que la Biblia dice. Y algunos dicen, tuvieron que haber cruzado un riachuelito, de los que no tienen ni agua. Se cree que el río Jordán, por lo regular en esta área, medía aproximadamente 100 pies de ancho. Eso era durante los meses regulares. Estaban en el mes donde este río se llenaba y podía llegar hasta 17 pies de hondo, con los lados extendidos. Así es de que es muy probable que el río Jordán medía más de 100 pies y más de 17 pies de hondo. De cualquier manera, mis hermanos, Dios detuvo las aguas de un río. ¿Ha ido usted a un río y tratado de detener las aguas? Yo me acuerdo que íbamos al río cuando éramos niños y poníamos rocas, ¿verdad?, tratando de detener el agua. Es imposible, no se puede. Sin embargo, Dios ya en 2 ocasiones ha demostrado su poder con las aguas. Así es de que después de cruzar el río Jordán, ellos pasan a Gilgal, que es esta ciudad aquí, arriba de Jericó. Aquí es donde Josué prácticamente hace su campamento. Es ahí desde donde él lanza sus campañas militares, al sur y al norte. Y vamos a ver más adelante que la estrategia que usa es tomar la parte central, después la parte del sur y la parte del norte de Canaán. Ok, seguimos adelante. ¿Dónde estoy? Ok, capítulo 4. Preparativos para la conquista. Después de haber cruzado el río Jordán, si usted leyó, yo espero, mis hermanos, que ustedes estén leyendo estos capítulos, se darán cuenta que dice la palabra de Dios que Jericó ya estaba, tenían temor, ya sabían que los israelitas venían, los podían ver, ya estaban acampando a la par de ellos en Gilgal. Y desde ahí los podían ver. Capítulo 5. Ahora, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En este momento quizás hubiera sido
momento apropiado para tomar la ciudad. La ciudad estaba, ¿cómo se dice?, desalientada. Los soldados tenían miedo, no podían dormir, estaban con temor. Sin embargo, Dios le dice a Josué: detente, todavía no vamos a tomar Jericó. Antes de tomarla, el pueblo tiene que prepararse, tiene que circuncidarse y tiene que celebrar la Pascua, lo cual no habían hecho por mucho tiempo. Mis hermanos, Dios quiere que su pueblo continuamente esté siendo limpio. ¿Se acuerda? Después que salieron de Egipto, Moisés circuncidó a todo el pueblo, circuncidó a todos los varones, pero esa generación había muerto en el desierto. Esta generación no había sido circuncidada. Entonces Josué viene y circuncida a todo el pueblo para que estén limpios delante de Dios. Y ya después limpios, ellos pueden celebrar la Pascua, y celebrar la Pascua en el 10º día del primer mes. ¿Se acuerdan? Las fiestas solemnes que ya las hemos visto en el mes de Nisan, que es el primer mes del año para los israelitas, para los judíos. Celebraron la Pascua después de haber cruzado el Jordán. Ahora, el versículo 13, ya vamos a terminar. No quiero que se me sigan durmiendo. La introducción del comandante del ejército. Josué era el general, pero aún un general tiene un comandante. Josué no es el comandante. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Me encanta Josué. Un hombre que siempre está pensando estratégicamente. Mientras que el pueblo está esperando las órdenes, Josué está quizás lo que conocemos como haciendo reconnaissance. Está buscando dónde está el área débil de Jericó, por dónde vamos a llegar, por dónde vamos a atacar, dónde es el mejor lugar para subir, para llegar, para sorprenderlos. Está pensando como un general. Y mientras él está haciendo su reconnaissance, se encuentra con un hombre. Y Josué le dice: ¿qué? ¿Estás con nosotros? ¿Estás con el enemigo? Y el hombre, dice la palabra de Dios, dijo: no, Josué, esa no es la pregunta correcta. Tú no estás de comandante sobre este ejército. La pregunta es: ¿estás tú conmigo? Y se me llena la piel se me enchina la piel, porque puede usted imaginarse estar en presencia de Jesús. Se cree que esta es una cristofonía, una aparición de Cristo antes que viniera. Lo hemos encontrado anteriormente. ¿Se acuerda el pasaje cuando llegó un varón a visitar a Abraham con 2 ángeles? Y Abraham se da cuenta y reconoce que es el Señor. Creemos que también en esa ocasión era una cristofonía, una aparición de Cristo antes que viniera.
En esta ocasión Jesucristo llega, se presenta enfrente de Josué. Josué, vamos a tomar a Jericó. Pero no lo vas a hacer tú con tus fuerzas. Lo vamos a hacer con mis planes. Y mis hermanos, a veces nosotros somos así. Venimos delante de Dios y le decimos: Señor, ¿estás conmigo o no? ¿Estás conmigo o no? ¿Qué? ¿Me vas a ayudar o no? Como que nosotros tuviéramos el poder. Estoy leyendo un libro de... yo soy malísimo para los nombres, ya saben. A.W. Tozer, que se titula Las cartas de Screwtape Letters, las cartas de Screwtape. Y en este libro habla de cómo el hombre tiene un sentido tan falso de tener un control. Creemos que en realidad nosotros tenemos control de nuestra vida. Decimos: mi esposa, mis hijos, mi casa, mis carros, mi esto, mi el otro. Cuando en realidad el hombre no tiene nada. No tiene nada. Lo único que tenemos, que es nuestro, es la salvación. Y eso ni siquiera no lo hemos ganado. No es que no lo merezcamos, es que Dios nos ama tanto que en su gracia nos los ha dado. Jesucristo en esta ocasión se le aparece a Josué. Y aunque Josué le dice que ¿estás conmigo o estás con el enemigo? Jesús le dice: no, Josué, no estoy ni contigo ni con el enemigo. Tú estás conmigo. Yo soy el comandante. He venido como el príncipe del ejército de Jehová. Y me encanta que Josué inmediatamente se postra y adora. ¿Cuántas veces usted de verdad reconoce la grandeza de Dios y se postra a tierra? De tal manera que usted reconoce que no es digno de estar en la presencia de Dios. Josué aquí lo reconoció y se humilló y reconoció: no soy nadie. Tú eres el comandante. Yo solo soy un soldado. Pasamos a la conquista, que está dividido en 3 campañas militares: Canaán central, el sur de Canaán y al norte de Canaán. Capítulo 6. Pero hasta aquí vamos a llegar, porque se nos acabó el tiempo. Así es de que lea por favor los capítulos 6 al 12 con la ayuda de Dios. Vamos a pasarlos, vamos a estudiarlos y vamos a ver si no los ha leído. Cuando los lea se va a dar cuenta que son nada más guerra tras guerra tras guerra tras guerra. 7 años de guerra, hasta que por fin Dios les entregó la tierra. Y dice que la tierra tuvo paz, hasta que Dios cumplió sus promesas. Gracias a Dios, porque Dios cumple sus promesas. No es como nosotros, que nos quedamos a medias. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias por este libro que has dejado. Permítenos, Señor, continuar disfrutándolo, continuar estudiándolo, y que algún día, mi Dios, podamos verte cara a cara, tal y como eres. Así como Josué pudo verte, como Moisés pudo experimentarte, como Abraham pudo tener una relación contigo. Que nosotros, mi Dios, anhelemos, que deseemos con todo nuestro corazón el conocerte más. Porque, mi Dios, tú eres un Dios de relaciones. Tú eres un Dios que quiere que nosotros te conozcamos más. Y entre más te anhelamos, tú más nos permites conocerte.
Bendito sea tu nombre en esta noche. Llegamos a casa con tu paz, con tu bendición. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.